Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 4 de junio del 2022, es sábado último del tiempo de la Pascua. Sábado de la 7ª semana de Pascua. Hoy en la noche pues tendremos nuestra vigilia de Pentecostés y con eso pues vamos cerrando ya este tiempo pues hermoso, sabroso, perdonen que lo diga, sabroso, porque realmente hemos estado viviendo con unas lecturas, claro, la palabra de Dios es siempre sabrosa, ¿no? Pero creo que los textos escogidos para estos días de la Pascua realmente son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. El mejor manjar que podemos disfrutar de la palabra, porque el mejor manjar es la Eucaristía. Los primeros sábados siempre están dedicados al Inmaculado Corazón de María, así que está de más decírselos también. Alguna devoción a nuestra Madrecita del Cielo debe existir de nuestra parte. Bueno, hoy es día de San Francisco Caracciolo. No se llamaba así, él se llamaba Ascanio, así fue bautizado. Era de una familia noble, él nace pues en Agnone, dicen algunos, en Villa Santa María, en los Abruzzos, en Italia. Cuando termina el concilio de Trento, en el año 1563, él nace el 13 de octubre, creo, de 1563, y bueno, dicen los biógrafos que eso algo tiene que ver, porque él es uno de los grandes promotores de la reforma del concilio de Trento a su manera, ¿no? Fíjense, como les digo, de una familia noble, incluso creo que dicen que su mamá era pariente de Santo Tomás de Aquino, o algo así. El asunto es que pues estudia lo que tienen que estudiar todos los jóvenes según su posición, pero fíjense que a los 20 y tantos años, algunos dicen 20, otros dicen 22, bueno, igual, se enfermó, le dio una enfermedad en la piel que parecía lepra, y entonces, claro, era una cosa, los médicos dijeron, de esta no se salva, y él se fue a poner de rodillas delante del Santísimo y dijo, Señor, hazme la caridad, y si yo me curo, pues voy a entregarme por completo a la vida sacerdotal y al servicio a los más necesitados, y pues cumplió porque se curó, y entonces, ya les digo, se dedicó a una cofradía que se llamaban los Blancos, y ahí hay un sacerdote apellido Adorno, que va a ser su gran compañero, él junto con un primo de Ascanio, se llamaba Fabricio, primo de Francisco, él se va a cambiar el nombre a Francisco, pues quieren fundar una congregación que se dedique al cuidado de los más menesterosos, de los enfermos, etc. Y entonces, pues el Papa les aprueba aquella fundación, y bueno, él quiere, fíjense, se le metió entre ceja y ceja, digamos, que tenía que fundar en España, y le va a costar muchísimo. El rey en ese momento es Felipe II, que es catoliquísimo, ¿no? Pero el problema está en que él dice, hay demasiados frailes aquí, ¿para qué vamos a traer más? Ya, y no, intercede el mismísimo Papa para lograrlo, y entonces ya fundarán en Valladolid, en Alcalá de Henares, y fíjense, en Alcalá funda llamémosle un seminario. ¿Sí? Porque es para formar precisamente a la fundación de ellos, que son los clérigos regulares. Se les conoce como caracciolinos normalmente, pero bueno, clérigos regulares. Él va a morir en el año 1608, les dieron una fiebre terrible, miren, apenas tenía 44 años, pues estaba relativamente bastante joven, ¿no? Y como les diría, además fue bien interesante. Fue canonizado un 24 de mayo del año 1807 por el Papa Pío VII. Pío VII es el que va el 24 de mayo a colocar la fiesta de María, auxilio de los cristianos. Bueno, era un místico, San Francisco. Los dos Francisco de Asís y Francisco Caracciolo. Se dice que lo encontraban ahí tendido sobre el piso, con los brazos en forma de una cruz o contemplando una cruz. Y realmente era una persona, incluso hay algunos que dicen que tenía el don de curación, porque él solo hacía la señal de la cruz sobre los enfermos y pues se levantaban. Bueno, vamos a las lecturas. Terminamos pues el tiempo de la Pascua de esta manera, en las lecturas de lunes a sábado. Terminamos con Pablo en Roma, pues, y de eso se trataba todo, ¿no? Ese era el proyecto del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20, y luego nos saltamos 30 y 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad.
porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A cuánto aspiramos tanto, verdad? Piénselo. A poder predicar con absoluta libertad y sin ningún estorbo. Yo creo que podemos entender eso como la meta, ¿no? Eso deberíamos de hacer todos, lograr esa es la libertad religiosa. En fin, Pablo ya en Roma reúne a los judíos. Como no puede ir a la sinagoga, entonces los manda a traer. Ya ven ustedes, y está en una casita ahí, y ahí recibe a todo el mundo. Según la tradición de la iglesia, pues Pablo es perdonado por Nerón, porque igual Nerón no encuentra ninguna cosa en contra de él, y entonces aprovecha a Pablo y vámonos. Y se va para España, se va para Tarragona. Allá estuvo y luego cuando va de regreso pasando por Roma, ahí sí, ahí lo vuelven a capturar y ahí será martirizado. Pero lo interesante es cómo todo termina con esto. Y cuando llegamos a Roma, cuando llegamos, hay un plural ahí, Lucas está con él. La tradición sostiene que efectivamente Lucas estuvo con Pablo en Roma. Pero lindo, ¿no? Llega al confín del universo, porque entendiendo no el final, no el finisterre, sino entendiendo el lugar del caput mundi en ese momento, que es Roma, ¿no? La cabeza del mundo. La fidelidad de Pablo, la perseverancia de Pablo, el espíritu de Pablo. Termina la Pascua, pero no termina nuestro ay de mí si no evangelizo. El evangelio, pues bueno, ayer hemos visto las preguntas hechas por Jesús a Pedro, ahora es la conclusión. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se insiste en decir que muchas otras cosas hizo Jesús, que no están contenidas en los libros, y es lógico, eso es la tradición de la iglesia, ¿no? O sea, no todo lo que Jesús dijo e hizo está contenido en el Evangelio de Juan, evidentemente, y ni siquiera en los 4 evangelios. Hay muchísimas más cosas, porque los evangelios no son relatos ni biográficos, ni son relatos periodísticos, son relatos, son evangelios, de eso se trata, anunciarnos la persona de Cristo como el Señor y el Salvador. Bueno, es interesante, ¿no? El diálogo de Jesús con Pedro. Lo ponen en su lugar a Pedro, y a ti qué con eso, muchacho, tranquilo. ¿Ah? Es decir, si yo quiero que se quede vivo hasta que yo vuelva, claro, por eso el temor, ¿no? De repente la comunidad juánica escribió este texto cuando ya Juan había muerto. Y entonces por eso es que lo dicen, ¿no? Pues no está diciendo eso, lo que está diciendo es si él quiere que esté vivo, ya, pero la vida verdadera es de otro nivel, ¿no? No es la vida que contemplamos nosotros en este momento. Y entonces por eso está vivo, claro que está vivo, el discípulo a quien Jesús ama. Bueno, volvamos al versículo que entronca los 2 días, el de ayer y hoy, ¿no? Tú sígueme. Al final lo que cuenta es ser discípulos. Al final lo que cuenta es seguir al Maestro. Al final lo que cuenta es ser fieles a nuestra vocación. Les invito a hacer oración. Ven, Espíritu de gracia, quebranta el corazón endurecido, derriba las barreras de mi alma, destierra las tormentas al olvido. Desata los nudos que en mi vida encadenan mis horas al pasado, libera las sonrisas escondidas y arranca de mi carne su pecado. Suelta mi lengua para la alabanza, extiende mi mente a tu memoria, ensancha el corazón para que abra las puertas de mi ser para tu gloria. Abre mis oídos a tu canto, unge mis manos y mi frente, fortalece mis piernas, fuego santo, para correr al lugar donde tú quieres. Impúlsame, torbellino y arrebato, huracanado con tus 7 dones, al mundo que adolece de tu encanto, y desata los carismas que en mí escondes. Muéleme en el fragor de tu tormenta, e ilumina mis ojos por las noches. Toma en tus llamas mi vida toda entera, y quémala en el mar de tus fulgores. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco Caracciolo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana, feliz ya, desde hoy, fiesta de Pentecostés.